Hola, Dios te bendiga. Uno de los más grandes privilegios que tengo al hacer este tipo de videos, al subir videos a YouTube, es que puedo comunicarme con muchas personas. Y muchas personas suponen que yo sé muchísimas cosas, nada más por el hecho de que subo videos. No, hermano, no sé muchas cosas más que tú. La única diferencia entre tú y yo es que, como ya te lo he dicho, yo no soy pastor, ni pretendo ser pastor algún día. Soy simplemente un hermano tuyo en Cristo, que de repente se le ocurrió ponerse a subir videos en YouTube. Y la gente supone que yo sé muchas cosas con respecto a la Biblia o la vida cristiana, y créeme, yo estoy aprendiendo. Probablemente soy mucho menor que tú espiritualmente y estoy aprendiendo a caminar con mi Señor. Si no fuera por mi Señor, yo realmente haría un desastre con mi vida. Es la pura misericordia del Señor la que me mantiene caminando a su lado. Sin embargo, en mi caminar con Dios he aprendido algunas cosas. Y cuando la gente me escribe por correo electrónico, por Twitter o por Instagram o por Facebook, y yo trato de responderles conforme a lo que sé de la palabra de Dios. Y una de las cosas que muy seguido me preguntan es acerca de los tatuajes. Me preguntan acerca de los tatuajes porque los tatuajes están de moda. Todos tenemos conocidos, o casi todos tenemos conocidos, que en las últimas fechas se han puesto un tatuaje. Y la pregunta que me hacen ¿es pecado tatuarse? Y hay dos posturas. Una postura dice que sí es pecado tatuarse, definitivamente es pecado tatuarse. Y la otra dice que no es pecado tatuarse. Pero es interesante que las dos posturas utilicen normalmente el mismo pasaje para argumentar que sí es pecado o para argumentar que no es pecado. Exactamente el mismo pasaje utilizan. Y ese pasaje en cuestión, el pasaje que se utiliza para argumentar que sí es pecado o que no es pecado, es Levítico 19:28, que dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Es bien interesante que muchas personas dicen que porque ahí dice que no imprimiréis en vosotros señal alguna, necesariamente se refiere a los tatuajes que actualmente se utilizan. Ambos argumentos, el que utiliza este pasaje para decir que sí se puede y el que utiliza este pasaje para decir que no se puede, son las dos caras de la misma moneda religiosa. Y como son las dos caras de la misma moneda, ambos argumentos tienen exactamente la misma debilidad. Hola, mi nombre es Daniel Torres, me da mucho gusto saludarte. Vengo llegando de la iglesia ahorita y en verdad una de las cosas que más gozo me dan en el transcurso de los días es poder comunicarme contigo de alguna manera. Obviamente disfruto mucho estar con mi esposa, con mis hijas, estar en mi iglesia con mis hermanos, sentarme a leer la palabra de mi Señor y tener comunión con Él. Pero otra cosa de las que más disfruto en los días es hacer videos, tratar de comunicarme contigo y leer tus comentarios. Ya sabes, puedes encontrarme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como HNO Daniel Torres. De hecho, también puedes encontrarme en TikTok como HNO Daniel Torres, aunque todavía no le he encontrado un buen uso a eso del TikTok. Realmente me parece una red social que o será que no entiendo o simplemente no le encuentro una buena utilidad. Claro, se puede compartir el evangelio y no sé qué vaya a pasar, pero también me puedes encontrar ahí. En esta ocasión vamos a tratar de explicar si es pecado o no es pecado tatuarse. Pero para poder saber si es pecado o no es pecado, primero tenemos que definir qué es el pecado. Porque muchas personas definen como pecado todo aquello que a ellos mismos no les agrada. Son personas sumamente legalistas. Si algo no les gusta de la vida, si algo no les gusta hacer, entonces es pecado. Hay personas, por ejemplo, que dicen: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así es que no puedes marcarlo con tatuajes. Pero algunos de ellos son personas que no cuidan su cuerpo. Comen de más, tienen obesidad, no cuidan sus enfermedades. Pueden pasarse horas sentados viendo la televisión, o pueden pasarse horas revisando el Facebook, o el Twitter, o el Instagram. Pero los tatuajes, eso sí es atentar contra el templo del Espíritu Santo. La vida sedentaria no, eso ni me lo toques, pero los tatuajes sí, eso sí es malo. Entonces tenemos que definir qué es el pecado. El pecado, según la Biblia, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es toda infracción de la ley de Dios. Pecado es hacer cualquier cosa que infrinja la ley moral de Dios. Y el pasaje típico para mencionar, para argumentar que es pecado eso de tatuarse, es el que te mencioné hace rato, Levítico 19:28, que dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, dice el Señor.
Y entonces, como te digo, la idea de que es pecado y la idea de que no es pecado se basan fundamentalmente en ese pasaje. Primero vamos a analizar la idea de que sí es pecado basado en ese pasaje. La gente dice, ahí está claro y Dios no cambia, su ley no cambia. Si fue pecado antes hacerse señales en la piel, es pecado ahora. Amén, dice Dios nuestro Señor, yo no cambio, Dios no cambia y su ley no cambia en lo absoluto. Sin embargo, lo que normalmente no se toma en cuenta en ese argumento es que ese versículo es parte de un mandamiento más extenso. Si te fijas, ese versículo comienza con la conjunción y no haréis rasguño en vuestros cuerpos. Por lo que la orden de no hacer eso comienza más atrás y cuando menos incluye el versículo 27. Y el versículo 27 dice, no haréis tosura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. El versículo 27 de ese mismo mandamiento que te dice que no te hagas señales, que no te marques señales en la piel, también dice que no dañes la punta de tu barba. Entonces, si no nos vamos a tatuar por ese mandamiento, entonces tampoco debemos afeitarnos la barba, porque afeitarse la barba, arreglarse la barba, es dañar la punta de tu barba. O tampoco podríamos hacer lo que dice el versículo 19 de mezclar ropas de dos hilos distintos. No podrías ponerte ropa que tenga algodón con otra ropa que tenga poliéster. Si vamos a obedecer la ley de Dios, pero no vamos a obedecer algunas partes de esa ley, esa es una obediencia a modo. Esa es una obediencia acomodada a tus propios gustos. Entonces, si vas a decir, no debes marcar tu piel, no te debes tatuar, porque lo dice Levítico 19:28, entonces tampoco rasures tu barba tú, porque esa misma ley dice que no dañes la punta de tu barba. Hay que ser congruentes con la ley de Dios. Y lo más interesante es que esa misma debilidad la tiene el argumento que argumenta, valga la redundancia, que sí se puede uno tatuar debido a esa misma ley. Porque el argumento dice así, como los cristianos no consideran pecado afeitarse la barba, entonces tampoco es pecado tatuarse. Y en realidad tiene lógica el argumento, no lo podemos negar. Sin embargo, tiene la misma debilidad religiosa, porque básicamente están diciendo como la Biblia no prohíbe explícitamente que uno se tatúe. Vaya, la Biblia no dice en la era de la gracia, en la era de la iglesia, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y lo de Levítico era de la ley, y ahora que estamos en la gracia, pues no hay una ordenanza explícita de que no nos tatuemos, entonces podemos tatuarnos. Bueno, el problema con eso es que tampoco la Biblia nos prohíbe que nos pasemos horas y horas sentados delante del televisor, ni tampoco nos prohíbe que estemos horas y horas revisando nuestro Facebook, nuestras redes sociales. Ni tampoco nos prohíbe que nos pasemos horas y horas jugando videojuegos. Pero es obvio que ese no es un comportamiento cristiano. Entonces, no porque la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el consejo de Dios, no sea explícita en algún punto, no quiere decir que por eso lo apruebe. Hay un montón de cosas en las que la Biblia no es explícita, pero obviamente no son convenientes, obviamente no nos son permitidas. Entonces, tanto el argumento que dice, basado en Levítico 19:28, que no nos podemos tatuar, como el que dice que sí nos podemos tatuar debido a ese mismo pasaje, tienen exactamente la misma debilidad. Sin embargo, como muchas personas que me han consultado por Facebook, por Twitter, por Instagram, por correo electrónico, te podrían dar testimonio si les preguntaras. Siempre que me preguntan eso, si se pueden hacer un tatuaje o un piercing, una perforación, yo siempre, de a tiro por viaje, como decimos acá en Mexicali, siempre trato de disuadirlos de que lo hagan. Y la razón por la que pienso que un cristiano no debería hacerse tatuajes no es por esclavitud a la ley, sino precisamente debido a la misma libertad de la ley que hay en Cristo. Somos libres de la ley. Somos libres de expresar nuestra identidad en Cristo. Verás, si bien Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según Gálatas 3:13, es decir, Cristo nos evitó las consecuencias de no obedecer la ley de Dios a la perfección, que es el castigo eterno, que es el infierno. Si bien es cierto que Cristo nos liberó de eso y ahora somos entes libres, nuestra libertad no nos fue dada para que andemos libres en nuestros propios deseos, sino en los deseos de Dios. Ya somos libres del pecado para no andar en pecado. Ya somos libres para agradar a Dios y para dar testimonio de Cristo. Somos libres para andar en los deseos de Dios. Y lo que podemos aprender de Levítico 19:28 es que Dios desea que su pueblo se distinga
distinga del mundo. Dios desea que su pueblo se distinga de los paganos. Dios desea que su pueblo se distinga de los no cristianos. Los tatuajes que se hacían en el Antiguo Testamento, las marcas que los paganos se hacían en el Antiguo Testamento, eran una cuestión de identidad. Así se identificaban con sus dioses, así se identificaban con su religión pagana. Eran marcas tribales, sus tribus se identificaban así con sus dioses. Y en la actualidad funciona más o menos igual. Los tatuajes no te identifican con una vida cristiana. Los tatuajes y las marcas y los agujeros que se hacen en el cuerpo identifican a los paganos con sus propias modas. Identifican a los incrédulos con su propio mundo. Entonces, si piensas hacerte un tatuaje o un piercing, hazte la pregunta fundamental: ¿por qué me quiero hacer este tatuaje? ¿Qué testifica a los demás este tatuaje de mi identidad en Cristo? ¿Esto me hace parecerme más al mundo o a Cristo? Y es verdad, recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ya no te perteneces, le perteneces a Cristo. Ese tatuaje o esa perforación te va a identificar con tu Señor, porque tu Señor ya te ha dado un sello a ti, un sello permanente, un sello que te promete que va a regresar por ti. Y ese sello es el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Qué dice tu apariencia de aquel a quien perteneces? Yo no creo que tatuarse sea intrínsecamente pecaminoso. Sin embargo, dice la Biblia que todo lo que no procede de fe, todo lo que no hacemos por fe, es pecado. Y yo encuentro muy improbable tatuarse por fe. No importa el mensaje que te tatúes. Es decir, encuentro muy improbable tener una conciencia totalmente tranquila de que lo que vamos a hacer, es decir, tatuarnos, no va a ser tropiezo para alguien más, o no va a causar vituperio al nombre de Cristo, o que no va a dar un testimonio incorrecto de quién es el que gobierna mi vida, Dios o el mundo. Repito, yo no creo que tatuarse sea intrínsecamente pecaminoso. Sin embargo, encuentro muy improbable tatuarse para la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregúntate sinceramente si el tatuaje que piensas hacerte da de alguna manera el testimonio de que tu Señor Jesucristo murió en una cruz para liberarte del mundo. Piénsalo, piénsalo. Dios te bendiga. Amén.